¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería? De la Ingeniería Química, seguimos con nuestro temario de la materia seguridad de los procesos. En la sesión anterior culminamos la unidad número 1 sobre el tema de la introducción a la administración de seguridad de los procesos, en donde vimos cuál es la información que se requiere, temas de seguridad, planes de respuesta ante emergencias, algunos procedimientos para poder desarrollar un análisis de procesos. ¿Cuáles son los elementos esenciales que son los controles tanto administrativos y de ingeniería? Y vimos ahí la efectividad que tienen los controles, ¿no? La metodología de la pirámide invertida del análisis de riesgo, como bien se comentó, no se miraría como una metodología, sino como una estructura. En esta sesión veremos el temario de la unidad número 2, que es metodología del análisis de riesgo, que es primeramente en el 2.1, vamos a hablar sobre la identificación de peligros con análisis o en este caso con metodologías, checklist y el what if. El 2.1.1, el análisis combinado entre el checklist y el what if, y la aplicación del software script, checklist y what if. Entonces, estas metodologías, como son para la identificación de peligros, son metodologías cualitativas, ¿sí? Son metodologías únicamente que nos sirve para identificar los peligros, ¿sí? Son metodologías cualitativas. Bueno, un tema un poquito sobre la identificación de peligros, sobre el tema de checklist y what if, dice que el análisis de verificación o la lista de verificación se utiliza una lista de elementos o procedimientos para verificar el estado de un sistema. Nosotros podemos estandarizar un checklist para revisar algunos puntos de información. Uno de ellos puede ser la auditoría. Las auditorías se realiza un checklist para hacer la revisión si cumple con la documentación en la parte del marco legal o algún hallazgo que se pueden encontrar dentro de esa auditoría, ¿no? La lista de verificación se emplea con mayor frecuencia para evaluar un diseño específico en el que una compañía de industria tiene una experiencia significativa, pero también puede utilizarse en etapas previas de desarrollo de procesos completamente nuevos para identificar y eliminar los peligros reconocidos a través de la operación y evaluación de los sistemas similares. Como se comentó con antelación, lo que viene estas metodologías, el checklist y el what if, son cualitativas. Únicamente van a identificar los peligros y no analizar los riesgos. Bueno, entonces vemos ahí un ejemplo en la parte del proceso, ¿no? La revisión de los resultados, así como la dirección de acciones del seguimiento, deben estar a cargo de un administrador o un ingeniero altamente capacitado del proceso. ¿Qué pasa? Su servidor, si llega a una planta, pues no conoce el proceso. Su servidor es un facilitador de la metodología, ¿sí? Ustedes van a ser un facilitador de la metodología, que van a trabajar conjuntamente con las personas que ya conocen pues el sistema, que conocen el proceso. Entonces, ¿qué se va a solicitar? Pues aquí vemos un ejemplo, la lista de verificación simplificada en análisis de los procesos, digamos un tanque de almacenamiento, y el tanque de almacenamiento, pues vamos a ver el tema de la separación del diseño, atmósferas inertes, ¿sí? Materiales de construcción, cómo está construido el material, base a qué norma, base, si es acero al carbón, si es acero inoxidable, qué tipo de cédula es, ¿no? Dependiendo del tipo de proceso que se va a diseñar. El tipo de dique, en la capacidad, ¿sí? El drenaje, si tiene ahí las medidas
que se requiere tener la semana, dice que debe de contener el dique de contención el 80% de lo que almacena un tanque, ¿sí? Entonces, las válvulas de emergencia, ¿qué tipos de válvulas de emergencia? Las válvulas se encuentran certificadas y entonces vas haciendo el checklist de acuerdo a ese proceso, ¿ok? Bueno, otros ejemplos, por ejemplo, las bombas, una bomba centrífuga, pues ve la parte del alivio, rotación, inversa, identificación, material de construcción, fugas, cavitación, puede ser también la parte de del parte del mantenimiento, ¿sí? La parte de la electricidad estática, o sea, todo lo que pueda conllevar la revisión exhaustiva dentro del centro de trabajo, pues lo vamos a poner en nuestro checklist, ¿sí? Todo lo que yo quiero revisar. ¿Cuenta usted con sistema de tierras para esta bomba centrífuga? Pues sí, ok, sí tiene. ¿Cuenta usted con el estudio de la tierra física? No. Bueno, entonces tenemos ahí que vamos a ver posteriormente que la lista de verificación es solamente sí, no o no aplica, ¿sí? En este caso, por ejemplo, sí tiene una tierra física, pero no cuenta con el estudio de la norma 022. ¿Sí? Entonces, ¿qué se tiene ahí? Pues tiene un peligro porque no sabemos que la tierra física está haciendo su trabajo o en el caso a veces no hay conductividad, ¿no? De, de un punto de una tierra. Entonces, bandas transportadoras, molinos, dispositivos de paro, declive, si cuenta con guardas. Entonces, el checklist se va a diseñar de acuerdo, ¿sí? De acuerdo al proceso que nosotros vamos a, ¿qué? A tener. Y en este caso, cuando se vaya a realizar el proyecto, nosotros vamos a diseñar un checklist de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Si es una planta, pues tengo que poner los elementos que tengo que observar, ¿sí? Directamente. ¿Cuenta con guarda de seguridad? No. Ahí vimos un peligro. Un equipo sin guarda es un peligro. Es una condición insegura. ¿Ok? Bueno, entonces, la lista de verificación simplificada de riesgos de procesos, bueno, procedimientos, cuentas con un procedimiento de arranque, cuentas con paro de emergencias, tienes procedimientos de una respuesta ante emergencias, tienes un procedimiento seguro para el almacenamiento de sustancias químicas, ¿sí? Entonces, todo lo que tú quieres llevar, conocer, si es más exhaustiva, más, no hay un checklist perfecto, ¿no? Sino vas enfocado a lo que tú quieres conocer, ¿sí? Cuentas con extintores de acuerdo a la norma 02, ¿sí? ¿Cuentas con tu clasificación de riesgo de incendios de acuerdo a la norma 02? Sí. ¿Es ordinario o es alto? Es alto, ¿sí? Entonces, eh, el checklist se va a diseñar de acuerdo al proceso, ¿sí? Un proceso de alimentos, podemos decir, cuenta con alguna certificación de alimentos, cuenta con control de alérgenos, o sea, va de acuerdo al giro de la empresa, ¿ok? Entonces, por acá dice pérdidas de servicio, si cuentas con una pérdida de servicios, ¿sí? La disposición del alivio, qué peligros hay, peligros de fuego, la acción descontrolada, en la parte eléctrica. En la parte eléctrica puedes decir, cuentas tú con un diagrama unifilar de acuerdo a la norma 029. Aquí puedes hacer referencia o no referencia a la normatividad, pero es más la parte de tomar como referencia la norma es porque estás estandarizando. Y cuando la persona que estás tú revisando o la parte de la empresa, pues conozcan ellos de lo que estás pidiendo, está dentro del apego legal, ¿sí? Entonces es muy importante decir, cuentas con diagrama unifilar, ¿sí? De acuerdo a la norma 029. Entonces, no cuento con diagrama unifilar, bueno, pues hay un problema ahí que no sabemos
cuál es la carga o la acumulación de carga que tú manejas dentro de tu proceso. Entonces es un peligro, ¿no? Eh, bueno, encabezado principales de verificación web es un ejemplo, es consideraciones básicas del proceso, algunas consideraciones generales, los límites de operación, los modos de arranque, paro, construcción, inspección y mantenimientos, condiciones peligrosas, maneras de cambiar los eventos peligrosos o la frecuencia de su ocurrencia, acción correctiva y de contingencia, controles, salvaguardas y análisis, fuego, distribución y precauciones posteriores y la documentación y responsabilidades. Es un ejemplo de algo que podemos nosotros también estandarizar, algunos puntos que marca ese tipo de lista. Entonces, los resultados de un análisis de lista de verificación varían, pero generalmente el análisis produce las respuestas sí, no, no se aplica. Es lo que habíamos comentado con antelación. Y se requiere más, y se requiere más información. En este caso, no tiene, sí tiene, pero se requiere mayor información. No tiene, ¿por qué? ¿Sí? Pueden hacer, llenarse la parte del checklist, ¿no? La lista debe ser incluida como parte del reporte del ARP. El equipo debe hacer un resumen de las deficiencias encontradas durante los recorridos o juntas. Usualmente el entender estas deficiencias conduce al desarrollo de una lista de posibles alternativas de mejoras en la seguridad para ser tornadas en consideración por los administradores o una lista de peligros identificados y una serie de acciones sugeridas. Entonces, el checklist y el what if únicamente va a identificar los peligros. Vamos a identificar cuántos peligros tiene, cuáles son el número de peligros, nada más, y qué acciones se pueden tomar para que esto no vaya a encadenar pues un riesgo, ¿no? Entonces hay una tablita que a mí me gusta mucho porque pueden preguntar cuánto tiempo se va a llevar usted para realizar pues una lista de verificación o una revisión de mi proceso. Pues aquí si es un sistema de proceso simple, ¿sí? Un sistema pequeño, pues puede ser de la preparación, 2 a 4 horas para saber cuáles son los elementos, cuáles son los puntos que se deben de revisar. La evaluación puede tardar de 4 a 8 horas, si no cuenta con la información, a lo mejor en el lugar, lo tienen que solicitar en otro lugar. Y la documentación igual de 4 a 8 horas, ¿no? Si es complejo, por ejemplo, el complejo petroquímico Cangrejera pues, está grande, la preparación puede ser de 1 a 3 días, ¿no? Ya voy a preparar la lista de verificación de acuerdo a sus procesos, de acuerdo a sus áreas, y la evaluación me puede tardar de 3 a 5 días, y la documentación de 2 a 4 días, ¿sí? Entonces, esos son los intervalos de tiempo de que yo puedo generar ese checklist. No decir, bueno, lo vamos a hacer en un día, ¿sí? Y la documentación un día, es imposible, ¿no? Entonces, el what if, el qué pasa si. El propósito del análisis, qué pasa si, igual que el checklist, es identificar peligros, situaciones peligrosas o eventos accidentales específicos que puedan producir, ¿sí? Una consecuencia indeseable, ¿sí? El análisis involucra la investigación de las posibles desviaciones del diseño, construcción, modificación o interacción de operación de un proceso, o intención, perdón, de una operación de un proceso, y puede usarse para examinar virtualmente cualquier aspecto de diseño o operación de las instalaciones debido a que es tan flexible y puede ser realizado en cualquier etapa de la vida del proceso utilizando la información y conocimiento del proceso disponible. Aquí hay un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si se entrega un material equivocado? ¿Sí? Entonces,
El what if también me va a ayudar a mí para conocer el proceso, ¿sí? No, es que aquí manejamos el níquel, aunque ¿qué pasaría si el níquel eh, se encuentra caducado? ¿Qué pasa si el níquel, qué pasa si el níquel, ¿sí? No es de la presentación, digamos, una tableta, ¿sí? De lo que tú requieres. ¿Qué pasa si el níquel es líquido y no sólido? ¿Sí? Entonces, esas preguntas que estás haciendo, ¿qué pasa si estás realizando pues, la identificación de los peligros, pero también estás conociendo el proceso? ¿Sí? Oye, ¿qué pasa si los sellos de la bomba GI o la bomba centrífuga o la bomba B3261 tiene fugas? ¿Sí? Entonces, esa bomba que yo tengo identificado, ya tiene su tag, a veces no lo tienen, ¿sí? Y pueden haber la bomba centrífuga y puede haber 5, 6, 7, 8 bombas centrífugas. Entonces, es muy importante que las bombas centrífugas cuenten con su tag, cuenten con su identificación, porque así yo voy a mencionar qué pasa si los sellos de la bomba B3261 tiene fugas. ¿Qué pasa? ¿Sí? Pierdo presión, pierdo flujo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si la válvula, una válvula, ¿sí? No abre. Si la válvula, ¿sí? No abre, ¿ok? Bueno, entonces esta es una hoja simple, ¿sí? Esta es una tabla simple de la tabla de qué pasa si, ¿sí? ¿Sí? La línea del contenedor, ¿sí? La fecha y la página y el número, ¿no? Página de 1 de 10, 1 de 15, 1 de 3, ¿no? Entonces vamos a ver la pregunta, ¿qué pasa si no se encuentra, no se abre la válvula? ¿Qué consecuencia puede haber? Vamos a ver un ejemplo. ¿Cuáles son los niveles de seguridad? Cuál es el escenario y cuáles son las recomendaciones? Pero este es el formato simple. Lo podemos nosotros tener en un Excel, ¿sí? Lo podemos trabajar en un Excel. Es algo muy sencillo, nada más, si están viendo ustedes, no analiza los riesgos, no dice un riesgo alto, riesgo bajo, ¿sí? Viene la pregunta, ¿cuál es la consecuencia de ese peligro? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo para hacer what if? La preparación, si es simple, puede ser de 4 a 8 horas, la evaluación de 4 a 8 horas, la documentación puede estar de 1 a 2 días, ¿sí? El complejo de procesos puede ser mayor, puede ser la preparación 1 a 3 días, la evaluación de 3 a 5 días y la documentación puede tardar de 1 a 3 semanas, ¿sí? El análisis, ¿qué pasa si es un método de análisis de riesgos de proceso? Es un ARP muy poderoso. Si el equipo de trabajo tiene experiencia y se encuentra bien organizado, de otra forma, debido a que es una aproximación relativamente, ¿sí? Sin estructura, es muy probable que los resultados obtenidos sean incompletos. Es muy importante hacer equipos de trabajo, un equipo multidisciplinario que cuente con la información necesaria, ¿sí? Bueno, vemos en este DTI sobre un contenedor donde hay un cilindro. Vamos a hacer en este ejemplo lo que lo vamos a ver en el foro más detenidamente. Pero la parte del what if, si vemos en la parte del contenedor, acá hay un cilindro, si lo vemos el cilindro, si lo identificamos, y ya me viene ya resuelto eh, el what if. ¿Qué pasa si el cilindro de HF se corroe? La consecuencia va a haber fugas en el cilindro, liberación de HF,
a la atmósfera, posible exposición del personal, vía inhalación a través de la piel, posiblemente fatal. ¿Qué salvaguardas hay? Pues ninguna, o sea, no hay algo que diga, hay una fuga, ¡pum!, lo voy a contener. No hay un salvaguardas. ¿Cuál es el escenario? Número uno, el comentario, pues revisar con el proveedor lo concerniente a las prácticas de inspección al cilindro, ¿no? ¿Cuál otra es? El puerto y este equipo se incendia, ¿no? Pues va a haber liberación, ¿sí? Liberación atmosférica a través de las ventilas, no hay un salvaguarda, puede haber una ruptura del cilindro con posible exposición al personal, bien inhalando a través de la piel, posible fatal, pues la salvaguarda es las válvulas de alivio, de presión y disco de ruptura, ¿sí? Esas son las salvaguardas, los dispositivos de seguridad, ¿ok? Bueno, acá viene otro ejemplo, igual enfocado al DTI que vimos anteriormente. Dice, se introduce humedad del cilindro a través del abastecimiento de nitrógeno, ¿sí? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Aguas, calentamiento de la solución, liberación de HF a través de ventilas, posible exposición del personal, vía inhalación o a través de la piel, posiblemente fatal, ¿no? No hay salvaguarda, no hay dispositivo que nos ayude a nosotros a mitigar, pues en este caso, el riesgo, ¿sí? Entonces, ese es un formato que lo podemos manejar en Excel de acuerdo a los procesos que nosotros podemos manejar, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la combinación de estos dos? La combinación de estos dos, ¿sí? Es que el propósito del análisis, ¿qué pasa si, ¿sí? Con la lista de verificación, es el de identificar los peligros, ya lo acabamos de ver, ¿sale? Entonces, considerar los tipos de accidentes, los que pueden ocurrir en un proceso, también considerar los tipos de actividad de la forma cualitativa, no es cuantitativa, y ver las consecuencias de otros accidentes, los niveles de seguridad contra estos escenarios potenciales, si son adecuados o no. Bueno, no contamos con el software script, pongo aquí nada más unas imágenes. No contamos con el script fuego, perdón, el script checklist what if, ¿sí? La licencia es muy costosa, por ahí en el foro lo comentamos cuánto sale. Esperemos que el ingeniero Sergio Garza nos pudiera apoyar ahí para que ustedes vieran cómo se puede utilizar esta metodología. Por aquí les muestro unas fotos, ¿sí? Aquí les veo unas fotos y en esas fotos pues vemos la interacción. Ahí viene un grupo, un equipo, ¿sí? Y vemos ahí cuáles son los posibles casos que se puedan tener, ¿ok? Bueno, aquí se ve mejor. La tabla que lo vimos anteriormente, que lo vamos a pasar en Excel, pues ya se hace en este software, es más simple, llevas mejor, ¿cómo se llama? Mejor administrado, ¿sí? Y de ahí, pues ya viene, y si ven ustedes en la parte izquierda, pues viene nombres de personas, que son las personas que están trabajando en el equipo para hacer este análisis, ¿no? Entonces, es muy importante estas metodologías, porque en estas metodologías nos va a enseñar únicamente a identificar los peligros. ¿Mediante qué? Un checklist, ¿sí? Por ejemplo, la empresa cuenta con pararrayos, sí, sí cuenta, ok. La empresa cuenta con planos en donde me dice el radio de protección de estos pararrayos, sí, aquí está, ok. La empresa cuenta con estudios de tierras físicas contando con las tierras físicas de los pararrayos, no, ok. Bueno, aquí hay un peligro, tienen pararrayos, pero no sabemos
si hay buena conductividad, ¿no? Porque a veces cuando hacen actividades de construcción o de otro índole, pintura, a veces pintan las tierras físicas y pierden conductividad. Entonces, perdiendo conductividad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues no hay una seguridad de esas tierras físicas. Entonces, es muy importante que todos los checklists que nosotros hagamos sean de un solo propósito. O sea, yo como ingeniero puedo hacer un checklist sobre el diseño, ¿sí? Eh, por ejemplo, un tanque de almacenamiento de gas LP. El tanque es para uso de almacenamiento de gas LP, ¿sí? Me ha tocado revisar en otras empresas que a veces los tanques de almacenamiento de diésel son estos tanques de plástico, ¿no? Que usamos en casa para de la distribución del agua, ¿no? Entonces, este, pues aguas ahí, ¿no? Si hay un problema de fugas de diésel y hay una acumulación de atmósfera inflamable o explosiva, pues va a generar una explosión, ¿sí? Entonces, ¿cuenta la empresa con un sistema de tierra? Sí, ok. ¿Cuenta con la capacitación del personal? Sí, aquí está. ¿Cuenta con la simulación para saber en el caso de una emergencia? Pues no, ok, no cuenta. No sabemos a dónde va a explotar un breve el tanque, ¿no? La empresa cuenta con el permiso de la CEA, pues no, ok. La empresa cuenta con un sistema de administración de seguridad de procesos, pues no. Entonces ahí estamos viendo de que esta empresa no está dentro de una estandarización, está trabajando, está el proceso y a lo mejor lleva 5, 10 años, no pasa nada, pero en cualquier momento va a pasar. Ahí, entonces entra el trabajo del riesgo. No, si 10 años no ha pasado nada, no ha habido ni fugas, no ha habido ningún problema similar, pero el riesgo existe. O sea, el peligro está, es la condición, ahí está. El riesgo falta que salga, ¿no? Falta que haya una fuga, que haya un derrame, que haya una explosión, ¿sí? Entonces, a esa forma se llama ceguera de taller. Se ciega el personal, el trabajador, de los riesgos que ya están y se acostumbran. Por eso se llama ceguera de taller. Las personas, los trabajadores se acostumbran a ver las condiciones como están. Oye, ingeniero, si eso lleva más de 5 años, ¿ok? Y no ha pasado nada. Eso es una ceguera de taller. Porque sabemos que es un peligro y que ese peligro va a generar, ¿sí? Un accidente. Por eso cuando se hace, y vamos a ver en la parte de la Ley Federal del Trabajo, que dice que riesgo de trabajo, ¿qué es? Un accidente o una enfermedad de trabajo. ¿Sí? Riesgo de trabajo, no peligro de trabajo. Riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades que son productos del trabajo. Entonces, es muy importante saber que estas metodologías, no análisis, estas metodologías sirven para identificar los peligros. Tenemos que identificar primeramente qué, los peligros para evaluar o analizar los riesgos, ¿sí? Porque puede ser el mismo peligro, pero la exposición y la frecuencia es diferente. Puede ser una persona, bueno, hay peligro por eh, alto clima, hay mucha calor, ¿sí? Condiciones abatidas, ¿sí? Entonces, son condiciones que no son normales, ¿sí? Abatidas, ¿sí? Son las de que generan frío. Entonces, imagínate, es una condición peligrosa, es un peligro. Entonces, el riesgo va a aparecer de acuerdo a la exposición y la frecuencia que se encuentra el trabajador. A mayor exposición es el mayor riesgo de tener alguna enfermedad o un accidente, ¿sí? Está a menos 50 grados centígrados, pero la persona no llega. Ah, bueno, pues la exposición, el del riesgo es menor. Pero el peligro es el mismo.
Pero viene una persona que es el supervisor y esta persona llega una vez al día, ¿sí? Entonces es de alto riesgo. Entonces nos vemos en el foro. La tarea número 3 lo vamos a comentar, es sobre el DTI, formar un DTI, y vamos a hacer la práctica en la semana, el día domingo, y nos vemos. Les agradezco mucho. Cualquier duda, comentario, estoy para servirle vía WhatsApp, me pueden marcar o por un correo electrónico. Hasta luego.